Hola, bienvenidos a la última clase antes del primer parcial, del examen del primer parcial. En primer lugar, les voy a comentar una frase de Einstein que creo que viene al caso. Si recuerdo bien, Einstein dijo lo siguiente: saca de su error a un hombre sabio y este hombre sabio se irá agradecido porque sabe algo más que antes. Saca de su error a un necio y te odiará toda la vida. ¿A qué viene esto? En el tema 9, esta mañana me ha llamado una compañera vuestra que no se veía el tema 9 de las videoclases. He tratado de ver si era así y yo he conseguido verlo. Así que vuestra compañera tenía algún problema porque yo no he tenido ningún problema en el ordenador, pero al visualizarlo he visto que en el tema 9 había cometido un error. Entonces, como no quiero ser un necio, pues lo comentamos antes de comenzar el tema de hoy. En el tema 9 habíamos visto cómo calcular las frecuencias esperadas. Recordarán esta transparencia que pueden ver en pantalla, en la que la frecuencia esperada era el producto de los marginales dividido por el total. Habíamos hecho estos dos gráficos para calcular las frecuencias esperadas de la ideología política de derechas para las tres opiniones sobre el aborto terapéutico. Y luego habíamos puesto esta transparencia. Obviamente en esta transparencia, si leen el texto, había un error. Las observadas no eran 54, 18 y 48, que esos son los marginales de la opinión sobre el aborto terapéutico, sino 8, 9 y 25. Por lo tanto, en el primer caso, deberíamos haber puesto esta transparencia. En este caso, lo que estamos diciendo es que para personas de ideología de derechas que están a favor del aborto terapéutico, habían 8 de 120 y se esperaban 18,9 bajo el supuesto de independencia de las dos variables. De la misma forma, había 9 de derechas que no tenían opinión sobre el aborto terapéutico y se esperaban 6,3. Y en el último caso, personas de derecha que estaban en contra del aborto terapéutico eran 25 y se esperaban 16,8 bajo el supuesto anterior. Entonces, para los tres casos de último día, aquí pueden ver las frecuencias observadas y las esperadas. Obviamente no son las marginales. Eso fue un error mío. En cada uno de los casos pueden verlas aquí. Bien. Esto por lo que respecta a un error, uno de los detectados de los varios que supongo que habrán habido en las videoclases. Les animo a que los detecten, nos los comuniquen o se los comuniquen a sus compañeros, de tal forma que puedan corregirlos. De pasada les comento, bueno, cuando uno es estudiante tiene una alta opinión de los profesores de universidad, parecen dioses, no digamos ya los catedráticos, parecen personas sin tacha, que no se equivocan, nada más lejos de la realidad. Somos personas como cualquier otro, nos equivocamos y por lo tanto les animo a que nos pongan en cuestión cualquier cosa que no les cuadre sin ningún problema. Bien, dicho esto, vamos a pasar al tema que sí era el de hoy, que es el cómo resolver un examen. Se acercan los exámenes y sería conveniente hacer un simulacro de resolución de examen, que es lo que voy a hacer ahora aquí. Un simulacro y unas recomendaciones para el examen. Recuerden que en el examen les puede pasar como me pasa hoy a mí. Tengo un fuerte dolor de cabeza, con lo cual es posible que vuelva a meter la pata o la gamba, como suelen decir ahora los jóvenes, es decir, que me equivoque. A ustedes les puede pasar también en el examen que tengan algún tropiezo, les duele la cabeza, lleguen un poquito tarde y ya vengan con el estrés. Recuerden que eso son eventos que a todos nos pueden suceder y por consiguiente sería conveniente estar preparados ante los mismos.
Bien, en principio, una serie de recomendaciones para el examen. Es importante estar relajados y concentrados. Los nervios nos pueden jugar una mala pasada y pueden fallar en preguntas muy fáciles. Claro, esto es fácil de decir. Relájese usted, concéntrese. Bien, hay técnicas de relajación, lo verán en cursos superiores de la carrera, que quizá lo pueden encontrar en Internet, lo pueden encontrar en la red, o simplemente se pueden tomar algún medicamento que les relaje. Esto es solamente para las personas que lleguen al examen extraordinariamente estresadas, de tal forma que no puedan siquiera, que sepan de antemano que esto les va a ocasionar problemas. Aquellas personas que simplemente van un poco activadas al examen, eso es bueno. Recuerden la ley de Yerkes-Dodson. Existe una relación en forma de U invertida entre la ejecución y el estrés. Al examen hay que ir un poquito tenso porque te juegas mucho, pero ni demasiado mucho ni demasiado poco. Entonces, intenten utilizar algún método de relajación y de concentración. Bueno, la concentración en el centro asociado donde van ustedes a realizar la prueba puede depender mucho del centro asociado, del número de alumnos que tengan, compañeros suyos que tengan, de la masificación del centro, etcétera. Recuerden simplemente que tienen derecho a que a la hora de su examen haya tranquilidad en el aula, los profesores que están vigilando no hablen entre sí, etcétera. En segundo lugar, lean las instrucciones de complementación del examen detenidamente. Es decir, ahí les van a indicar en las instrucciones del examen qué material pueden utilizar, qué material no pueden utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso, en análisis de datos 1, pueden utilizar ustedes una calculadora no programable. Esta es una de las más simples que pueden ver en el mercado, pero con que no sea programable es suficiente. Si tiene funciones estadísticas, les va a facilitar a ustedes la tarea, pero eso ya dependerá de su calculadora. Van a poder utilizar también un formulario donde están la mayor parte de las fórmulas y tablas que van a necesitar. Se permite llevar un formulario fotocopiado, con lo cual si algún miembro del tribunal le dice que no, es falso, lo pueden hacer. Es decir, todo esto son todas las instrucciones del examen. En cada caso, léanla antes de comenzar a realizarlo. Infórmese acerca del baremo de puntuación del examen. Bueno, en nuestro caso es sencillo, tienen 25 preguntas de 3 alternativas de respuesta y se aplica la fórmula de aciertos menos el cociente entre número de errores partido por K-1. K, es el número de alternativas. En nuestro caso son 3. Por lo tanto, en nuestro caso, la fórmula de corrección del examen es aciertos menos el cociente entre errores partido por 2. Esto significa, obviamente, que las preguntas que han contestado erróneamente puntúan negativamente. 2 preguntas erróneas le quitan una positiva. Las preguntas sin contestar no puntúan ni positivo ni negativamente. Esto es obvio, pero muchas veces cuando estás en los exámenes ves personas que por la presura de tiempo, por el estrés, etcétera, se han olvidado de traer lápiz o el carnet de la UNED o bolígrafo o calculadora. Bien, le recomendaría que la noche anterior prepararan todo el material antes de ir al examen. Controle el tiempo, recuerden que tienen 2 horas para nuestro examen, es decir, el tiempo de contestación es limitado, obviamente. Esto significa que cuanto más rápido sea usted en las respuestas, mejor, siempre y cuando no se equivoque, claro. Si tiene dudas en una pregunta y ve que se está encallando demasiado en ella y ha tardado mucho tiempo, pase a la siguiente. No, si se queda en una pregunta mucho tiempo, se va a incrementar su nivel de estrés, de ansiedad, va a dejar sin contestar preguntas fáciles que van a estar posteriormente a esa pregunta que quizás sea difícil. Recuerden que la dificultad no es la misma en todas las preguntas. Si es posible, deja algunos minutos para repasar el test.
si es posible. Lea las instrucciones del examen con toda atención y en cada pregunta trate de localizar las palabras y los datos clave. De nuevo, recuerden, los errores penalizan. A la hora de arriesgarse hay que tener cuidado. Cada cual debe asignar su propio criterio sobre si va a ser más o menos arriesgado, pero como recomendación general no se debe contestar una pregunta si no hay una relativa seguridad de acertar. Aunque nuestras preguntas, al ser de análisis de datos, no dependen mucho de la formulación de las mismas, bueno, siempre es importante poner atención a los calificativos que aparecen en la pregunta, básicamente los adverbios y los adjetivos, porque nos van a servir para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Nos van a servir para razonar lógicamente, bueno, nos van a servir, debemos tratar de razonar lógicamente, y debemos aprender a detectar las afirmaciones muy generales y absolutas, que incluyen afirmaciones del tipo nada, todo, siempre, ya que no siempre, suelen ser falsos, incorrectos y no suelen ser las mejores opciones de respuesta. Observen que he puesto no suelen ser las mejores. Bueno, si hay que elegir entre varias opciones, como es nuestro caso, trate de adivinar la respuesta antes de leer las opciones. Por ejemplo, yo recuerdo una pregunta muy simple sobre varianzas, en la que no había que hacer ningún tipo de cálculo, porque dos de las alternativas eran claramente erróneas. Una alternativa era 0, cuando los datos que se le habían proporcionado al sujeto eran distintos, con lo cual, obviamente, la varianza no puede ser 0. Y otra opción de respuesta era una varianza negativa, lo cual también es imposible. Y por consiguiente, solamente la tercera opción que quedaba era la válida. No había que hacer en absoluto cálculo. Y esto simplemente, viendo por consiguiente las alternativas de respuesta antes de hacer los cálculos, era suficiente para responder la pregunta. Por lo tanto, intente adivinar la respuesta, luego lea las opciones y trate de compaginar su previsión de cuál podría ser la respuesta de forma aproximada con las opciones. Vea si coincide alguna opción con la respuesta que hemos dado. Si no coincide, eliminar las que no tienen sentido. Como he dicho anteriormente, hay algunas que no tienen sentido. Poner un coeficiente de correlación superior a 1 o inferior a -1 no tiene sentido, con lo cual esa, lógicamente, se puede tachar sin más. A veces es interesante plantear la pregunta de otra forma, o buscar pistas en las respuestas, o ponerse un ejemplo propio. Bien, todo esto son recomendaciones generales sobre cómo realizar un examen en la UNED. Otro aspecto que me viene ahora a la mente, que como la mayor parte de ustedes son de primero, va a ser este el primer examen al que se van a enfrentar. Es conveniente que lo sepan. Cuando vayan al examen, depende de si su centro asociado tiene valija virtual o no. La valija virtual es muy cómoda desde mi punto de vista, pero es fundamental que lleven ustedes su carnet de la UNED. Yo cogería el carnet, en este caso el DNI, y si fuese a mi centro asociado con valija virtual, pasaría el carnet de la UNED por un lector óptico. El ordenador inmediatamente determinaría quién soy y a qué examen me estoy presentando en ese momento. Si son el lunes a las 11:30 de la mañana, el ordenador busca la conjunción entre las asignaturas en las que estoy matriculado y los exámenes que se van a hacer ese día. E inmediatamente me saldría mi examen en la impresora cercana al ordenador y me indicaría en el examen dónde me tengo que sentar, en el aula y fila y columna en donde me tendría que sentar. Por consiguiente, recuerden, no olviden llevarse su carnet de la UNED. Otros alumnos van a ir a centros donde no hay valija virtual, quizá porque son más masivos. En este caso, también tienen que llevar su carnet, su DNI y su carnet de la UNED. Pero en este caso va a ser
algún miembro del tribunal el que le pregunte a qué examen se presenta usted y le dará en mano unos folios con el examen adecuado. Entonces, bueno, ya hemos entrado en el aula de examen, nos han dado la hoja del examen, nos hemos sentado, rellenamos inicialmente todos nuestros datos personales, sin olvidar inicialmente ninguno de los más importantes. Recuerden que en el examen de análisis de datos 1 van a necesitar una hoja de lectora óptica más un examen, un modelo de examen. Y sería conveniente que les diesen también una hoja para hacer cálculos en sucio. No lleven sus propios folios, se los deben dar en el propio centro. Se han sentado en la mesa, en la mesa que les indica su examen o en la que le ha indicado el miembro del tribunal, y una vez que han rellenado sus datos, comienzan a realizar el examen. Vamos a hacer, por tanto, un simulacro de examen. Ya les he dicho anteriormente, como tengo dolor de cabeza, hoy es posible que me equivoque. Bien, si me equivoco, recuerden tratar de detectar si me equivoco, si no, estupendo. Pero lo que me importa es tratar de modelar cómo resolvería yo un examen de análisis de datos 1 en su caso, en su situación. ¿Cómo trataría de preguntarme a mí mismo, de razonar cada una de las preguntas? ¿Me equivoque o no me equivoque? Bien, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Y nos dicen, cuando en una distribución de frecuencias con datos agrupados se desea calcular un percentil, ¿cuál de las siguientes afirmaciones hay que dar por supuesta? Bueno, yo antes de responder a esto, yo personalmente lo que haría sería lo siguiente: me cogería mi folio y diría, bueno, vamos a recordar qué era esto. Tengo una serie de datos, vamos a ver, no es fácil escribir con la tableta gráfica, vamos a ver, tengo una serie de datos, en estos datos los he agrupado mediante una distribución de frecuencias. Uy, qué mal me está saliendo. Pues, supongamos que es algo así. Algo así. Vale. Aquí en el eje de las X lo que tengo es una serie de valores numéricos. Bien. Y recuerdo que lo que indica la altura de la barra, representada por el eje Y, es la frecuencia de casos que caen entre este valor y este otro. Vale, ya he recordado aproximadamente qué era el histograma. Ahora vamos a leer de nuevo el enunciado. Cuando en una distribución de frecuencia con datos agrupados se desea calcular un percentil, y ahora recuerdo que era el percentil. Vale. ¿Había algún supuesto cuando se calculaban los percentiles con datos agrupados? Sí. Recuerdo que se asumía que los datos estaban homogéneamente dispersos en cada una de las categorías de los intervalos en que habíamos agrupado los datos. Recuerden que cuando tenemos los datos sabemos exactamente cuánto vale cada uno de ellos, pero cuando los agrupamos en intervalos no lo sabemos. Y para calcular los percentiles asumíamos que todos ellos estaban homogéneamente distribuidos en cada uno de los intervalos. Ahora ya he razonado un poquito sobre los aspectos básicos de la pregunta: distribución de frecuencias, datos agrupados, percentil. He recordado lo que venía en el texto y ahora leo las preguntas. Mejor dicho, leo las alternativas de respuesta. Primera alternativa: el punto medio asume la representatividad de todo el intervalo. ¿Qué les parece a usted esta opción de respuesta? Yo creo que es cierta, pero responde la pregunta. ¿Es esto un supuesto?
El punto medio asume la representatividad de todo el intervalo. Yo creo que esto no era un supuesto para calcular percentiles, aunque es cierto. Bueno, así que esta la pongo en duda. Vamos a ver la B. Los intervalos superior e inferior de la distribución no pueden ser abiertos. Ante esta opción de respuesta, si he hecho ejercicios del texto, recordaré que algunos se podían calcular percentiles con intervalos superiores e inferiores abiertos, con lo cual claramente no es correcta. Vamos a ver la C. Los datos dentro de cada intervalo se distribuyen de manera homogénea. Ah, mira, esto es lo que yo recordaba de lo que he estado pensando antes cuando estaba leyendo la pregunta. Y esto es un supuesto para calcular los percentiles, mientras que la A es cierta, no responde a la pregunta. La C es la que responde a la pregunta. Porque, si recuerdan bien, al calcular los percentiles y asumir que todos los datos dentro de cada intervalo se encuentran homogéneamente distribuidos, podíamos hacer una regla de 3. Entonces, efectivamente, los datos dentro de cada intervalo se distribuyen de manera homogénea. Sería la respuesta correcta, o lo que yo pondría como correcta. Bien, vamos a ver la segunda pregunta. Todo esto que yo estoy haciendo aquí ahora de forma bastante meditada y pausada, lo ideal es que ustedes lo hagan, pero de forma rápida, mentalmente, obviamente. No están tratando de convencer a nadie, están evaluando, y esta evaluación debería ser rápida. Si una persona recuerda el supuesto de distribución homogénea de los datos en cada intervalo, ante esta pregunta sería muy rápido decidir que la opción C era la correcta. Yo aquí estoy tratando de pensar en voz alta, me equivoque o no me equivoque, ¿cómo lo haría yo? Entonces, vamos a seguir de la misma forma, de tal forma que tengan ustedes una idea del tipo de preguntas que pueden esperarse en el examen y de cómo creemos que sería la mejor forma de abordarlas. En la segunda pregunta nos dicen, para los datos de la figura 1, con lo cual obviamente vamos a tener que ir a ver la figura 1. Recuerden que normalmente en nuestros exámenes, en la parte inicial hay una situación 1, situación 2, figura 1, figura 2, tabla 1, tabla 2. Por lo tanto, si en esta pregunta me hace referencia a tal figura, tengo que ir a la misma y no equivocarme, que a veces sucede, a veces por errores tontos, por estrés, por dolor de cabeza, lo que sea, nos equivocamos y nos pasamos de una figura a otra. Bueno, ya sabemos que tenemos que ir a la figura 1, la vamos a ver ahora después. Nos dicen, si para superar la prueba hay que tener al menos 30 puntos, alto. Superar la prueba. Esto es como decirme que para superar el examen de análisis de datos 1 yo tengo que tener 5 puntos o más de 5 puntos, ¿vale? Eso quiere decir que estamos hablando de los aprobados. Simplemente que en vez de estar hablando de 0 a 10 puntos como los exámenes ordinarios, aquí nos dicen que hay un examen, una prueba, en que el punto de corte para aprobar es 30 puntos, ¿vale? Ya me he puesto una analogía, los exámenes normales y corrientes, pero aquí en vez de un 5 como punto de corte es 30. Y nos dicen que para superar la prueba. Es decir, que parece ser que se están ciñendo a los aprobados, no a los suspensos. Bien. ¿En qué grupo se da un mayor porcentaje de aprobados? Vale. Eso quiere decir que probablemente haya 2 grupos, como mínimo, o más, en la figura 1. Y que de esa figura 1 va a haber un porcentaje de aprobados en un grupo, otro porcentaje de aprobados en otro grupo, otro porcentaje de aprobados en otro grupo, y nos indica en qué grupo se da un mayor porcentaje de aprobados. Bien, vamos a ver la figura. Vaya, aquí es importante aprender a leer las figuras, y esta es un poquito complicada. En primer lugar, vemos que es un histograma. Bien, leamos el eje de las X. Es decir, ¿qué significan las puntuaciones que hay en el eje de abscisas? Dice, puntuaciones en la prueba de conocimientos. Ah, esto es como si fuese la prueba de análisis de datos 1. Pero lo que pasa es que en vez de ir de 0 a 10, son las puntuaciones en un test de 0 a 50. Vale. Y ahora el punto de corte nos están diciendo que era 30. Vale. Pero aquí tenemos una serie de rectángulos que son blancos y naranjas.
¿A qué se refieren? ¿Por qué diferencian rectángulos blancos y naranjas? Bien, entonces ahora me voy a la parte derecha de la gráfica, en donde vemos grupo A y grupo B. Y vemos dos rectángulos, uno en blanco y otro en naranja. Claro, entonces está muy claro. Son dos histogramas unidos en uno solo. Y las barras en blanco pertenecen a un grupo y las barras en marrón pertenecen a otro grupo. Bien, entonces me estaban hablando solamente de dos grupos, no hay más de dos grupos. Perfecto, mejor. Y ahora vamos a ver qué representa el eje de ordenadas, el eje vertical. Va de 0 a 30. Bien, entonces ahora tendría que recordar que en un histograma esto representa la frecuencia de casos dentro de cada intervalo. Bien, ¿y por qué les ponen a las barras esas puntuaciones encima? Veo que la primera barra le pone la puntuación 10 y coincide con la puntuación en el eje Y de las 10. Estupendo. Lo que me están indicando es claramente de forma numérica la altura de las barras para que yo no me moleste en tener que inferir, en tener que tratar de gráficamente determinar cuáles eran las puntuaciones. Si se dan cuenta, el 7, si yo hago una línea recta para ver exactamente en dónde intersecta en el eje de las IES, pues no lo voy a tener muy claro si es un 6, un 7 o un 8, pero me lo han dicho. Bien, estupendo. Así que no me tengo que preocupar por los valores numéricos porque me los han dado, no tengo que hacer inferencia. Bien, esto quiere decir que de la lectura de estos dos histogramas ya tengo una información clara sobre lo que significan. Además, en el pie de la figura me indica que se trata de un histograma, efectivamente, no me he equivocado a la hora de interpretarlo, doble, es decir, representa a dos grupos, de una prueba de conocimientos, vale, un examen, como el que van a ustedes a realizar, de los grupos A y B, sean esos grupos los que sean, y el valor que aparece en el eje X son los puntos medios de los intervalos. Mira, esto no había caído yo en mi primera lectura. El 5, el 15, el 25, el 35 y el 45, resulta que son los puntos medios del intervalo. Entonces, si entre dos puntos intermedios, entre el 5 y el 15 hay 10 puntos. Pues entonces, cada intervalo tiene una amplitud de 10 puntos. El primer intervalo va de 0 a 10, punto medio 5. El segundo intervalo va de 10 a 20, punto medio 15. El tercer intervalo va de 20 a 30, punto medio 25. Y así el resto. Bien, ya domino la gráfica, ya sé de qué me están hablando. Esto es necesario antes de irse a tratar de responder la pregunta. Tengo que empaparme de lo que significa la gráfica, o la tabla, o la situación. Ya creo que domino lo que significa la tabla. Ahora que sé ya de qué me están hablando, vuelvo a releer, aunque me lleve un poco más de tiempo, vuelvo a releer la pregunta. La pregunta es, lo trato de la figura 1, y ya recuerdo, ya sé lo que es la figura 1. Si para superar la prueba 30 hay que obtener al menos si para superar la prueba hay que obtener al menos 30 puntos, ¿en qué grupo se da un mayor porcentaje de aprobados? Es decir, que me están preguntando que en esta tabla, a partir del punto 30, ¿cuántos en los grupos A y B, en donde se produce un mayor porcentaje superior al 30? Y observen que el 30 no nos lo dan precisamente en el eje de las X, sería el límite superior del intervalo 20-30. Y así a ojo de buen cubero, ¿adivinan cuál sería? ¿Dónde hay un mayor porcentaje? Recuerden que el porcentaje depende de algo. El porcentaje depende del número de casos totales. No es lo mismo tener un porcentaje de 15 en una población de 100 individuos que en una población de 10.000 individuos. Con lo cual, con ese razonamiento, me llevo a pensar que debería saber cuántos sujetos hay en cada grupo. Con lo cual, sería conveniente ver la suma de todas las frecuencias del histograma en blanco y la suma de todas las frecuencias en el histograma en marrón. Si lo hacemos, nos daremos cuenta que en ambos casos hay el mismo número de sujetos. Bien, esto me simplifica la tarea. Si hay el mismo número de sujetos en cada grupo, si recuerdo bien eran 80 y 80, casi lo puedo hacer de forma directa. Yo diría, si no me equivoco,
que a igualdad de número de sujetos en cada grupo, quiere decir que por encima del 30 veo que las barras marrón, las del grupo B, hay más sujetos en el grupo B que han superado el 30 de los sujetos que en el grupo A han superado el 30. Y como tenemos igualdad de sujetos en ambos grupos, casi puedo razonar de forma directa a partir de la frecuencia absoluta. Yo diría voy a adivinar, como hemos dicho anteriormente, voy a adivinar. Yo diría que es el grupo B el que tiene mayor porcentaje. Luego haremos los cálculos, pero vamos a ver si, como hemos dicho anteriormente, como uno de las recomendaciones a la hora de resolver ejercicios de tipo test, voy a tratar de adivinar qué es el grupo B. Vamos a ver las opciones de respuesta. Obviamente, las opciones de respuesta en este caso van a ser una grupo A, otra grupo B y otra C. No se puede hacer. Bueno, no entiendo por qué no se pueden hacer. No veo aquí en la gráfica ninguna causa por la que no pueda calcular el porcentaje de aprobados en ambos grupos a partir del 30, con lo cual la opción C me parece incorrecta. Y he adivinado que he tratado de adivinar que el grupo B. Ahora, si me quiero asegurar, haría cálculos, pero ya tengo una previsión. Ahora vamos a hacer cálculos. Los cálculos serían, la puntuación 30 es el límite superior del intervalo con punto medio 25. La frecuencia acumulada hasta ese límite, ahora estamos hablando de los sujetos que quedan por debajo de 30, los que han suspendido. Para cada grupo es de 58 en el grupo A y 45 para el grupo B. Es decir, que hay muchos más suspensos hasta 30 en el grupo A que en el grupo B. Por razonamiento, hay más sujetos aprobados en el grupo B que en el grupo A. ¿Lo he razonado de forma inversa? Bueno, pero ahora lo podríamos razonar de forma numérica. Y calcularía, observen, he hecho primero 80 sería el total de casos y le he restado el número de sujetos suspensos, 58 en el primer caso, en el grupo A. Lo he dividido por 80 y lo he multiplicado por 100 para calcular el porcentaje. Lo más importante, por consiguiente, es la parte superior. 80 el total, como hemos dicho que en ambos grupos teníamos el mismo total, bien, 80. Menos el número de suspensos me da el número de aprobados. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera fórmula, 80 menos 58, me daría el número de aprobados en el grupo A. Lo divido por el total y lo multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. Lo mismo hago para el grupo B, numéricamente. De nuevo, teníamos 45 suspensos, 45 puntuaciones antes de la puntuación 30. Por lo tanto, el número de suspensos es 45. El número de aprobados sería el total menos los suspensos. 80 menos 45. De nuevo, dividimos por el total y multiplicamos por 100 para calcular el porcentaje. Y me sale 43,75. Bien, mi razonamiento inicial había sido correcto y ahora lo he implementado, lo he resuelto numéricamente. Pero realmente yo en esta prueba, simplemente razonando que hay el mismo número de sujetos en ambos grupos, poniendo un punto de corte en 30, habría visto claramente que las dos últimas barras, que son las únicas que me interesarían en este caso, los aprobados del grupo B, son superiores a los aprobados del grupo A. Y teniendo en cuenta la igualdad de número de sujetos en ambos grupos, no habría hecho falta hacer cálculos. Directamente nos habría salido. Me he cerciorado haciendo cálculos, pero habría salido con un poco de razonamiento de forma directa, sin hacer cálculos. Bien. Tenemos otras preguntas. Vamos con la tercera. Para los datos de la figura 1. Recuerden, es la anterior. Normalmente se van a encontrar con que se hacen varias preguntas referentes a la misma figura o a la misma situación, pero intentamos, y esto es importante, intentamos que unas preguntas no dependan de otras. Aunque sí dependan de la figura 1, de la tabla 1, de la tabla 2, que unas no dependan de otras. De tal forma que si nos equivocamos por alguna razón a la hora de calcular la media
para la figura 1, que eso en la siguiente pregunta no vayamos arrastrando ese error. No siempre lo podemos conseguir, pero es algo que lo intentamos. Bien, leamos la pregunta. Figura 1, ya sabemos cuál era la figura 1, ya la hemos trabajado previamente, sabíamos que habían dos grupos, el eje de las X eran las puntuaciones en una prueba, etc. Ahora la pregunta es, ¿a qué puntuación típica corresponde la puntuación 23,5 del grupo A? Bueno, para esto me tendría que ir a la hoja, borro lo que tenía hecho anteriormente, porque ahora es completamente distinto. Bien, yo sé que para calcular puntuaciones típicas había que aplicar una fórmula. Si no la sé, formulario, y la busco inmediatamente. Si me la sé de memoria, pues no necesito buscar de forma rápida, la pongo en mi hoja. Esto sería, a ver, un momento, vamos a... Vale. Sí, Z, pongámoslo en negro, que se vea bien, que sea también letra un poquito más grande para que lo vean ustedes bien. Vale. De acuerdo. Pongamos el texto. Ajá. Vale. Z igual a la puntuación X o Y menos la media. Como esto es Paint, es muy difícil utilizar fórmulas, no quiero utilizar ningún otro programa que no tengan ustedes, que no conozcan, aunque hay otros programas mucho más cómodos, en el que se pueden ver fórmulas de la misma forma en que se ven en los libros de texto. Tenemos programas como Matemática, como MATLAB, que son programas de cálculo simbólico muy interesantes de conocer, pero no vamos a hacer nada en ellos porque se supone que ustedes no los manejan. Así que vamos a trabajar con algo muy sencillo que tienen todos ustedes en sus ordenadores, con la restricción, obviamente, de que no podemos hacer las cosas muy bonitas. Bien, recordamos entonces que, yéndonos a la tableta, que la puntuación Z es igual a la puntuación X o Y menos la media partido por la desviación típica, ¿vale? De acuerdo. Ya he recordado la fórmula. Si no la recordaba, recuerden que tenemos el formulario. Ahora, me están diciendo que la puntuación es 23,5 del grupo A. Eso quiere decir que este X o Y, vamos a ponerlo aquí, es 23,5. Era 23,5, ¿verdad? 23,5, efectivamente. El X o Y era 23,5. Si quiero calcular la puntuación Z de estos de la figura 1, tendré que calcular en la figura 1 su media y su desviación típica, que son los dos factores que me faltan para realizar la fórmula. Y ahora tendría que irme a recordar cómo se puede calcular una puntuación Z, perdón, una media y una desviación típica a partir de esta figura. Entonces lo que tendría que hacer sería, tendríamos que realizar una tabla, que no se me pase. Esto va a ser un poco más difícil en Paint, pero bueno, lo vamos a intentar. Tendríamos que poner una tabla en la que tuviéramos los datos gráficos, y esta es la parte fundamental de este ejercicio, en donde nos piden un poquito de trabajo. Tenemos que pasar los datos que hay en la tabla, en la figura, a una tabla. Y luego vamos a trabajar en la tabla, porque siempre hemos aprendido a calcular medias en tablas de una serie de datos agrupados en intervalos, ¿verdad? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es transformar todos los datos de la figura 1 en tabla. Entonces, lo que haría sería ponerme X, que sería el intervalo, cada uno de los intervalos, creo que habían 5, el grupo A y el grupo B, la frecuencia de cada uno de ellos. Un momento, ¿nos pedían en el examen, en la pregunta esta, una referencia al grupo A o al grupo B? Volvamos de nuevo al examen. Ah, no, solamente no se hacían referencia al grupo A. Vale, pues entonces en esta tabla me puedo eliminar. No tengo por qué poner la B.
De momento no. Quizá a veces en preguntas posteriores tenga que trabajar con el grupo B. Pero de momento, para resolver esta pregunta, solamente necesito los intervalos de X y las frecuencias del grupo A. Ahora bien, también recuerdo que para calcular las medias tenía que utilizar los puntos medios de cada intervalo, con lo cual voy a introducir también una columna en la tabla con los puntos medios de los intervalos. Y ahora, una vez que tengo la etiqueta para cada columna, voy poniendo los datos. Y haría, primer intervalo, 0 a 10. Y en el grupo A había 10 sujetos, frecuencia de 10. El punto medio era 5. Bien, sigamos. Siguiente intervalo, ¿cuál era? De 10 a 20. Saben que estoy superponiendo los puntos inferiores y superiores de cada intervalo. No me importa. Porque no estoy trabajando con los valores exactos, sino que voy a trabajar con los valores medios de cada intervalo, el punto medio de cada intervalo. Con lo cual, esa distinción entre valores exactos, límites superiores e inferiores exactos, aquí creo que no me va a afectar. Vale. En el segundo intervalo había 20 sujetos, frecuencia de 20. Ten cuidado a la hora de introducir los datos en la tabla, de no equivocarse. Yo solía cometer muchos errores de este tipo, pues simplemente por distracción, y luego me arrepentía. Así que traten de ser claros a la hora de realizar las tablas, los cálculos. No hagan letra demasiado de médico, como se suele decir, que luego se puede confundir un 5 con un 6 muy fácilmente y no es bueno. Bueno, el punto medio era 15 y así voy poniendo el resto de intervalos de 20 a 30, habían 28 sujetos, frecuencia 28, y el punto medio era 25. Y ya País no me permite más, así que lo pondremos en puntos suspensivos. Al final, lo que tendría que hacer es aplicar la fórmula para calcular la media en una distribución de intervalos agrupados. Para ello solamente necesitaría la frecuencia de cada intervalo y el punto medio. Es decir, simplemente, si recordamos la fórmula en el formulario, si no la recordamos, vamos al formulario. Yo, como tengo aquí mi chuleta, para hacerlo de forma rápida, sería multiplicar la frecuencia de cada intervalo por su punto medio. 10 por 5 más 20 por 15 más 28 por 25, y así con el resto de valores que hayamos obtenido. Y todo ello dividido por el total de casos, el sumatorio de las frecuencias. Si lo hacen con el ejemplo anterior, a mí me da, si no me he equivocado, que la media, vamos a ponerlo aquí, la media saldría 23,5 y la desviación típica, una vez que hemos hecho esto, habría que calcular la desviación típica. Recuérdenlo. Para ello, ¿cómo podríamos hacer? Pues calcular primero la varianza y después la desviación típica. Tendríamos que aplicar de nuevo la fórmula que hay en el texto, y para ello lo único interesante desde mi punto de vista en este momento sería darse cuenta que la fórmula más apropiada para calcular la varianza y a condición la desviación típica, ¿cuál creen que ustedes que sería? ¿Tenemos muchos datos? ¿Tenemos pocos datos? ¿Tenemos datos agrupados? Sí. Entonces, la fórmula, si la tendría que irme, índice de variabilidad, sesgo y asimetría, vale. Tengo que calcular una varianza, de acuerdo. ¿Cómo tengo los datos? ¿Sin agrupar o agrupados? Agrupados, con lo cual, de las tres fórmulas para calcular la covarianza que me salen, sería la intermedia. ¿Y cuál de ellas me sería más cómoda? Pues la que ustedes consideren más oportuna. Si consideran la última, que es el sumatorio del producto entre cada frecuencia por su punto medio al cuadrado partido por n menos la media, tendrían que ampliar esta tabla poniendo un
calculando un x sub i al cuadrado. Lo pongo así porque, de nuevo, Pi no me permite utilizar las potencias. Y este acento circunflejo en la mayor parte de los programas informáticos, de cálculo simbólico, etcétera, representa x sub i elevado a algo, representa la potencia. Lo digo porque les puede sonar raro que aquí ponga acento circunflejo 2, es x sub i elevado al cuadrado. Entonces tendría que calcular el punto medio de cada intervalo y calcular su cuadrado, aplicar la fórmula y obtendría al final los valores de media igual a 23,5 y desviación típica, si no me he equivocado, de 11,07. Una vez que ya tengo la media y la desviación típica, ¡ay, un momento! Estoy tonto. Dense cuenta que estoy calculando la desviación típica cuando no es necesario. ¿Por qué no es necesario? He calculado una media, y si no me he equivocado, la media vale 23,5, que coincide con el valor x sub i que nos han dado. Me están pidiendo que calcule la puntuación z de una puntuación que coincide con la media. Si observan la fórmula de la puntuación z, eso significa que el numerador de ese cociente es 0. Por consiguiente, no tengo que calcular la desviación típica ni la varianza. Cual sea el valor de la desviación típica, la puntuación z va a ser 0. Es importante estar atento a este tipo de indirectas, de saborear los datos, para darse cuenta de este tipo de situaciones que nos pueden facilitar enormemente la resolución del examen. En este caso, por ejemplo, me podría haber tirado 5 minutos calculando la varianza, con mi calculadora, etcétera, si no me doy cuenta de que la media en el grupo A, de la figura 1, coincide con la puntuación que me están pidiendo su puntuación Z. No tengo. Tendría simplemente que haber hecho la media y esto habría sido suficiente. Y ya sé entonces que la puntuación Z tiene que ser forzosamente 0. Vamos a ver si el 0 ahora coincide con alguna de las opciones de respuesta que teníamos. Bien, vamos a verlo. Que teníamos no las hemos visto, pero si mi razonamiento es correcto, en las opciones de respuesta debe estar la puntuación 0. Vamos a ver. Aquí he puesto de nuevo la figura 1 para recordar qué significaba, pero bueno, ya la habíamos visto anteriormente, así que pasamos. Opciones de respuesta. La primera opción, 1. La segunda opción, -1. La tercera, 0. Hay una opción que coincide con lo que yo inicialmente había razonado. El 0 está entre las opciones de respuesta. Esto no me garantiza que mi razonamiento sea correcto, pero ahí es bastante plausible que sí. De hecho, estoy seguro de que, si no me equivoco en el cálculo de la media coincide con x sub i, luego z es igual a 0. ¿Se dan cuenta cómo, estando un poco abierto a los datos, podemos evitarnos mucho cálculo? Muchas de las preguntas tienen este tipo de intríngulis, como le quieran llamar. Bien. Aquí estaría la desviación típica, la calculé anteriormente, era 11,079, vamos, la calculé anteriormente en casa, no aquí, pero realmente no habría hecho falta. Observen como la puntuación Z de x sub igual a 23,5, como coincide con la media, el numerador va a ser 0 e inmediatamente va a ser 0 la solución. Estupendo. Como no queda mucho tiempo, bueno, vamos a seguir. Pregunta 4. Para los datos de la figura 1, estamos de nuevo atendiendo a la figura que hemos visto. Bien, la recordamos relativamente bien, con lo cual vamos a ir directamente a la pregunta. ¿Qué grupo tiene una mayor mediana? Ajá, mediana. ¿Recuerdan que había 3 índices como los más importantes de tendencia central? La moda, la mediana y la media. Bien,
Las opciones de respuesta que nos dan es el grupo A, obviamente, el grupo B, o los dos tienen la misma mediana. No podemos, en principio, saber cuál de ellos va a ser, a no ser que miremos la figura. Viendo así la figura a ojo de un cubero, ¿podría saber cuál de ellos tiene mayor mediana? Sí, podría saberlo, pero no nos vamos a arriesgar. Como tenemos el formulario, aquí lo único importante sería, de nuevo, pasar ambos grupos, ahora sí necesitamos pasar ambos grupos, a una tabla y calcular la mediana mediante la fórmula que tenemos en el texto. Calcularíamos las dos medianas, comprobaríamos si es mayor la de A, mayor la de B o son iguales. ¿Se podría intentar hacer sin cálculos? Sí, pero para eso hay que tener un poquito de ojo. Bien, teniendo en cuenta que tenía el mismo número de sujetos ambos grupos, podemos observar que la evolución de las frecuencias acumuladas, lo podemos hacer a ojo de un cubero, pasar pasar estos datos a frecuencias acumuladas, y nos daríamos cuenta entonces que la evolución de las frecuencias acumuladas en el grupo B tiene una mediana mayor, porque la mayor parte de los datos están en el extremo de la derecha, en el extremo de puntuaciones superiores. Es decir, la acumulación de casos se produce más lentamente en el grupo B que en el grupo A. Simplemente por ese razonamiento podríamos responder a la pregunta. Pero yo, ante este razonamiento que es gráfico, no estaría cómodo en el examen. Con lo cual, aunque el razonamiento es correcto, el grupo B tiene una mediana mayor, haría cálculo. Haría cálculos. Aquí tendríamos el cálculo, sería aplicar la fórmula, que no tiene ningún problema. Si has resuelto dos problemas de medianas, lo puedes ver. El único problema es trasladar la figura 1 a tabla y darse cuenta de en dónde está la frecuencia acumulada que supera el 50%. Así que, como queda poco tiempo, prefiero no hacer los cálculos, sino ver algún otro tipo de preguntas. Otra pregunta. Esta es interesante. Bueno, me resulta interesante porque es trivial, pero si no te das cuenta de lo que te están diciendo, te puede resultar un mundo. Vamos a ver. Cuando en una variable todos los valores son iguales, el valor de la desviación típica es... ¿Y esto cómo se puede resolver? Bien, si caéis en el problema de que no suena la pregunta, no sabéis por dónde atajarla, poneros un ejemplo. Cambiar variable por algo que conozcáis. Imaginaos que variable puede ser, imaginaos que estáis interesados en coeficiente de inteligencia o que estáis interesados en consumo de gasolina al trabajo. Da igual, una variable que os interese. Vamos a suponer que estoy interesado en las notas que saca mi hijo en matemáticas. Bien, la variable nota en matemáticas. Vale, la he puesto en un ejemplo concreto. Y eso, pasar de lo abstracto a lo concreto, me va a facilitar siempre la tarea. Cuando no sepamos coger una pregunta, intentemos pasarlo de lo abstracto a lo concreto. Poner algún ejemplo, aunque sea trivial, aunque sea muy simple, cuanto más simple mejor. Vale, variable, nota de mi hijo en los últimos exámenes de matemáticas. Vale, dice, todos los valores son iguales. Es decir, es como si los valores de la nota de mi hijo en matemáticas de los últimos exámenes hubieran sido todos el mismo, es decir, que hubiera sacado en todos ellos 5, 5, 5, 5, 5. Ah, si mi hijo saca 5, 5, 5, 5, todos iguales en los últimos exámenes, y yo calculo la media, 5. ¿Desviación típica? Si la desviación típica es una medida del grado de variabilidad de los datos, estos datos no tienen variabilidad, son todos lo mismo. Por consiguiente, está muy claro que la desviación típica es 0. No hay que hacer cálculos, simplemente darse cuenta de lo que significa esto. Vamos a ver si hay alguna opción de respuesta que sea 0.
Opción A, no se puede calcular porque se necesita menos un valor diferente a los demás. ¿Es eso cierto? Si aplico la fórmula me daré cuenta que no. Me cojo, por ejemplo, las 3 últimas notas de mi hijo de matemáticas. Digo, todas se sacan un 5, vale, 5, 5 y 5. E intento aplicar la fórmula, perfectamente voy a poder calcularlo. La puedo aplicar. Luego, la opción A es incorrecta. La opción B coincide con mi razonamiento. 0, vale. Y la opción 1 podría ser válida, sí, pero en el ejemplo que me he puesto no vale. Esto es un ejemplo de una pregunta teórica en la que pasar de lo abstracto en que viene la pregunta a valores concretos inventados por mí me puede dar la clave de la pregunta. Y para aquella persona que se dé cuenta de la pregunta es trivial, es leerla y contestarla. Para la persona que no sepa de qué va, le puede resultar un mundo muy difícil, pero es muy, muy sencilla. Si todos los valores son iguales, no hay variabilidad, por consiguiente la variación típica es 0 y la varianza también. Bien, vamos a ver. Para los datos de la figura 1, de nuevo la figura 1, observen que volvemos a repetir preguntas con respecto a la figura 1. ¿Qué grupo tiene una mayor moda? Me han preguntado antes, he tenido que calcular la media, luego la mediana, y ahora me piden la moda, vaya, vaya. Bueno, pero la moda era sencilla. ¿Qué era la moda? Aquel intervalo con mayor número de puntuaciones, con mayor frecuencia. Bien, vamos a ver. Vamos a ver en la figura, ¿hay algún intervalo en que los... a ver, me dicen grupo, vale. Vemos que aquí el intervalo que tiene mayor frecuencia, tiene las barras más altas, es el intervalo que tiene puntuación media 25 y el intervalo va de 20 a 30. Vemos que en el grupo A tiene una frecuencia de 28 y en el grupo B tiene una frecuencia de 26. Luego, ¿la moda cuál va a ser? 28 o 26. Cuidado. La moda no se refiere a la frecuencia, al eje de las IES, que es lo que me indican el 28 y el 26. La moda se refiere al valor del intervalo, al valor representativo del intervalo. Y este no es ni 28 ni 26. 28 y el 26 me indican que para el grupo A, el intervalo del 20 al 30 es el de mayor frecuencia. Y para el grupo B, que tiene una frecuencia de 26, el intervalo de 20 a 30 también es el de mayor frecuencia. Pero realmente la moda es el intervalo, el punto medio del intervalo. Y este coincide en ambos grupos. En ambos grupos la frecuencia mayor, 28 y 26, se encuentra en el intervalo entre 20 y 30. Con lo cual es obvio que en ambos grupos la moda es la misma, 25. Es el punto medio del intervalo que en ambos grupos presenta mayor frecuencia. Por consiguiente, la opción de respuesta es la C. Los dos tienen la misma moda. Este razonamiento, esta pequeño simulación de que me equivocaba, que me puedo equivocar, la verdad, no lo digo en broma, aunque en este caso lo he simulado, es una forma de darse cuenta de que en el histograma tenemos claramente dos valores numéricos, el eje de las X y la frecuencia, y que es importante no confundir ambos, y que cuando nos piden la mediana, la moda o la media, se están refiriendo a un valor del eje de las X, no del eje de las Y. ¿De acuerdo? Por consiguiente, si encontramos que nos sale imagínense que hemos hecho los cálculos de la mediana, no de la moda, la mediana. Nos ha salido una puntuación de 60. Sin hacer más averiguaciones sabemos que nos hemos equivocado, porque 60 no está en el eje de las X. Hemos cometido un error a la hora de hacer los cálculos, de meter los datos en la calculadora, etc. Entonces, estar muy atentos a este tipo de posibles errores por inatención en algún momento, por distracción. Al final nos resultan muy, muy costosos
y estamos incómodos con nosotros mismos por cometer ese tipo de errores, que siempre cometemos de vez en cuando, pero bien. Pregunta 7. En términos estadísticos, ¿qué nombre recibe una propiedad de los individuos de una población? Y me dan 3 opciones. Individuos de una población. Yo aquí me iría, quizás, si no sé la respuesta de forma directa, me pondría algún ejemplo. Población, mujeres de Madrid, vale. De las mujeres de Madrid estoy investigando algo, alguna característica. Por ejemplo, una variable. Imaginemos que estamos estudiando el maltrato en las mujeres de Madrid, con lo cual mi población son mujeres maltratadas de Madrid. ¿Les puede poner algún tipo de variable? Pues, así a bote pronto podría pensar mujeres que no han denunciado, mujeres que han denunciado una vez, mujeres que han denunciado 2 veces, etcétera. Y con este ejemplo concreto ya podría tratar de responder a la pregunta. Básicamente, lo que me están pidiendo es que diferencie modalidad y característica. Habiendo ejemplificado, habiendo puesto un ejemplo concreto, entonces recordaría que una característica es una propiedad de los individuos de una población. Propiedad en este caso, en el ejemplo concreto que he puesto, sería maltrato. Y la modalidad sería cada una de las variantes en que se manifiesta esa característica. No hay maltrato, hay una denuncia, hay 2 denuncias, etcétera. Por consiguiente, ya podríamos responder. Una propiedad de los individuos de la población sería, por consiguiente, una característica. Sería, en el ejemplo que he puesto, el maltrato. Lo otro serían modalidades. La tercera opción, categoría, sería un distractor. Pregunta 8. Tenemos 2 variables X e Y, las 2 con el mismo número de casos. ¿Vale? Una variable X e Y, las 2 con el mismo número de casos, por ejemplo 100 y 100. Con la misma media aritmética. Para no equivocarnos con el número de casos que estoy poniendo, para concretizar, pongamos que tenemos 100 casos en la variable Y, X y 100 en la variable Y, y la media aritmética fuese de 5 en cada caso, 5 y 5, ¿vale? Si la variable Y tiene forma leptocúrtica y la variable X tiene forma platicúrtica, un momento, ¿qué era eso de leptocúrtica y platicúrtica? Entonces, ahora tendría que recordar, bueno, que en todas las variables hay una serie de características mediante las cuales las voy a poder describir. Tenemos una tendencia central que se medía por la media, moda, mediana. Teníamos una variabilidad que se podía medir por la varianza, por el rango. ¿Hay más características de las variables que las podía diferenciar? Sí. Recuerdo que había una que era, las curvas podían ser más o menos apuntadas. Ah, vale. Y había otra característica que era el grado en que todas las puntuaciones van a un extremo o a otro. Bien, eran lo mismo estas 2 últimas características. Vamos a seguir leyendo a ver por si acaso tengo yo algún fallo de memoria. ¿Cuál de las 2 variables tendrá mayor variabilidad? Me están pidiendo la variabilidad. Pero leptocúrtico y platicúrtico, ¿qué tenía que ver con la variabilidad? Pues ante esto yo, personalmente, trataría de hacer memoria y me dibujaría una variable. Esto lo voy a tener que hacer a mano, con lo cual me va a resultar bastante difícil. Les ruego que me perdonen lo mal que me va a salir, pero bueno, aquí está. Supongamos que, a suponer lo más típico, que es que la distribución de frecuencias fuese normal. Esperen, esto no, con esa herramienta no lo puedo hacer, lo tengo que hacer con esta. Vale. Entonces, supongamos una distribución normal muy empinada. Bueno, no me ha salido muy mal, dentro de lo que cabe, ¿no? Otra menos empinada. Y otra todavía menos. La verde, por ejemplo. Ah, claro, ahora recuerdo una figura que había en el texto que ponía estas tres tipos de figuras: platicúrtica, mesocúrtica, leptocúrtica.
¿Y cuál era cuál? Ah, bueno, platicúrtica. Yo me hice el mnemotécnico de que platicúrtico se asemeja, me recuerda a un plato es muy hondo, se parece a la figura en verde. Ajá, verde es platicúrtico, la mitad mesocúrtica, medio, y la otra leptocúrtica. Vale, ya voy recordando lo que me ponía en el libro de texto, porque aquí esto no me viene en el formulario, así que tendré que razonar así. Pero ahora me dicen que entre estas dos figuras, es decir, la verde que es platicúrtica y la roja que es aproximadamente leptocúrtica, ¿cuál de ellas tiene mayor variabilidad? Ah, pues claro, lo veo claramente en la figura. En la figura, la verde, la mesocúrtica, abarca mucho más del eje de las X que la roja. Por lo tanto, la mayor variabilidad será la verde, la platicúrtica. Como pueden observar, he intentado razonar sobre cuál de ellas tendría mayor variabilidad. Entonces, si la variable X es platicúrtica, se parece a un plato, está aplanada, pues creo que la variable B. Bueno, así seguiríamos razonando las 25 preguntas. Todo esto, obviamente, que yo lo he hecho aquí de forma muy pausada, es adecuado que ustedes lo hagan de forma mucho más rápida, de forma mental, etcétera. Con lo cual, el tiempo se nos echa encima, esta videoclase se está alargando demasiado y los exámenes están aquí a la vuelta de la esquina, no tenemos más tiempo para seguir con ello. Así que el resto de preguntas que tenía preparadas tenemos que dejarlas. Simplemente recordarles que no hagan lo que le voy a hacer a un compañero vuestro, si me permitís tutearos. Como en aquellos tiempos teníamos un examen de verdadero o falso, vi que uno de sus compañeros estaba durante toda la prueba echando una moneda al aire. Si salía A, apuntaba verdadero; si salía B, apuntaba falso. Bueno, vi que había hecho las 25 preguntas de esa forma, me sonreí, pero es que cuando ya estábamos casi recogiendo y indicando a los sujetos, a los alumnos, oye, que os quedan 15 minutos, empezar a recoger ya, a terminar, vi que este señor volvía a la primera pregunta y volvía a tirar la moneda, cara o cruz. Digo, pero bueno, ¿qué sucede? Le pregunto perdone, en voz baja, ¿me puede decir qué estuvo haciendo con la moneda? Y me dice, shh, que estoy comprobando mis respuestas. Muy bien, buena suerte en el examen.